Bueno, buenas noches, señoritas. Bienvenidas a esta clase del día de hoy, viernes. Empezando Buenas ya. noches, profe. Buenas noches, mamita. ¿No? Empezando ya nuestro fin de semana, que tal vez muchas la esperan. Bueno, pues entonces vamos a iniciar este proceso de la temática, perdón, con la exposición del grupo correspondiente. No sé si ya están listas, señoritas del grupo. Lice, buenas noches. Del grupo yo tenía que exponer esta noche. Ahora estoy por en el instituto dando examen. ¿Y tu otra compañera? No sabría decirle, no me podía comunicar todavía con ella, pero ahorita estoy en examen. Bueno, necesitaríamos Lice, ocupar. ¿nos puede dar un tiempito, por favor, hasta que dé la Juana su examen? Ya, vamos a esperar entonces unos minutitos para que Ya, puedan está bien. empezar el desarrollo. ¿Ya? Gracias, Lice. Bueno, entonces aprovechando a que su compañera está desarrollando su evaluación respectiva, llamaremos la lista, ¿no? Aprovecharemos en poder llamar la lista. A ver. Menacho Lisbeth. Menacho Lisbeth. Cornejo Daniela. Presente, Lice, no voy a poder encender mi cámara por ahora, estoy en la calle. Ya, está bien, Daniel. Gracias, Lice. Mamani Mariela. Ya, perfecto. Aguilar Lisette. Aguilar Lisette. Alarcón Janet. Presente, dice buenas noches. Buenas noches, Janet. Ambrosio Giovanna. Arce Carmen. Buenas noches, Lice, presente. Buenas noches. Eusebia. Presente, Lice, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Marca Delia. Presente, Lice. Mita Lidia. Mita Lidia. Pachacuti Sonia. Presente, Lice, buenas noches. Buenas noches.
Quispe Nelly. Quispe Nelly. Tapia Melissa. Vázquez Noemí. Buenas noches, Licen, presente. Buenas noches. Vilca Silvia. Lice, Sí. presente. Aguilar Jessica. Presente, Lice. Calle Erika. Presente, Lice. Calle Quispe Erika. Ya. Hernani Viviana. Quispe, bueno, Juana está dando su evaluación. Presente, Lice, buenas noches. Buenas noches. Rojas Paola. Presente, Licen. Ya, perfecto. Calle Eva. Presente, Lice. Bueno, pues entonces, no sé si hay alguna que se haya incorporado recién, quizás para poderla tomar. Ya, Licen, yo. Ya, Lisbeth. Sí, Licen, me olvidé que estaba con micrófono, con Ya, audífono, diré. ya después, Nelly. ¿Alguien más? Bueno, a medida que vayamos esperando todavía un poquito al grupo respectivo, vamos a ver el proceso de la importancia que tiene la temática que van a desarrollar el día de hoy sus compañeras, ¿ya? Para lo cual les voy a compartir un video cortito contemplando también un proceso de introducción a esta temática. A ver, enseguida les comparto, denme unos minutitos.
Espero que sea una nueva actividad. Se enseña, pero las nociones temporales. Niños y niñas, y hoy esta actividad temporales. La novedad para calcular, como por ejemplo, noche. Al momento se bañan, hacen sus tareas y cuando el sol se esconde, entonces lavarse los dientes o la abuelita. Esas son las nociones temporales. Niños, pongan mucha atención el antes. Miren quién está a acompañar. Pongamos atención a estas siguientes imágenes. Él es Marco. ¿Qué está haciendo Marcos en la primera imagen? Se está poniendo los pantalones. En la segunda imagen se está colocando el polerón. Y en la tercera imagen ya está vestido. Atención a la siguiente pregunta. ¿Qué hizo Marcos antes de colocarse el polerón? Pensemos. Muy bien, se colocó los pantalones. Excelente. Atención a esta siguiente imagen. Ella es María. ¿Qué está haciendo María en cada una de las imágenes? En la imagen número 1 le está colocando pasta de dientes al cepillo. En la imagen número 2 se está cepillando los dientes. Y en la número 3 se está enjuagando la boca. Atención a la siguiente pregunta. ¿Qué hizo María antes de lavarse la boca? A ver, pensemos. Muy bien, se lavó los dientes. Vamos a la siguiente. ¿Quién apareció aquí? Doki. Ahora el desafío es descubrir qué ocurrió después. Aquí está Doki. Y en la primera imagen está todo cochino. En la segunda imagen se está dando un rico baño de espuma. En la tercera imagen ya está limpio. Pongan mucha atención a esta pregunta. ¿Qué sucedió después que Doki se dio un baño de espuma? A ver. Muy bien, quedó limpio Doki. Excelente. Felicitaciones, chicos y chicas, lo hicieron muy bien. Mis queridos niños y niñas, espero que hayan aprendido sobre las nociones temporales, de lo que hacemos en el día y de lo que hacemos en la noche. También de lo que podemos hacer antes, ahora y después. Hicieron un excelente trabajo. Es por eso que les quiero dejar un desafío. El desafío se trata de que dibujes lo que tú haces en el día y lo que haces en la noche. Ya mis queridos, les mando un abrazo grande, grande, grande. Se cuidan mucho y nos estaremos viendo en alguna videollamada o en otra actividad. Un beso grande. Chao, chao, la tía Katy. Bueno, pues entonces en el video respectivo veíamos un poquito del proceso de la introducción de la noción temporal que generalmente nosotros podemos trabajar con los niños, ¿no? Y esto es más o menos se podría decir que es una secuencia de pasos respectivos que se van desarrollando en la noción temporal.
Ahora, ¿cómo estas están inmersas en el proceso de la estructura lógica matemática? Bueno, decíamos anteriormente o a inicios de clase que lo lógico matemático involucra el aspecto ya sea cognitivo, el aspecto receptivo y el aspecto perceptivo de la información que nosotros desarrollamos o estructuramos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si aplicamos el aspecto lógico matemático como un proceso perceptivo, sería la identificación numérica de horas que van transcurriendo durante el transcurso del día que nosotras desarrollamos nuestras actividades, ¿no? Ya sea mañana, tarde o noche. Entonces, en este proceso o como nos señalaba en el video, en esta secuencia respectiva que va transcurriendo durante el transcurso del día, también se van desarrollando ciertos horarios respectivos, ¿no? En los horarios, generalmente, o el proceso de los horarios está compuesto por horas, minutos y segundos, los cuales a los niños les puede ayudar también a poderse asociar con la cuestión numeral, pero al mismo tiempo les ayuda a ellos a asociar y tener un poquito más de conciencia con respecto a los tiempos que van transcurriendo, ¿no? Es por eso que generalmente en los ambientes de aprendizaje o en las unidades educativas del sistema escolarizado, existen ciertos horarios respectivos para nosotros poder abarcar el proceso de la enseñanza, ¿no? Qué sé yo, tenemos, por ejemplo, los primeros minutos donde se hace una espera para que todos los niños puedan llegar. Tenemos el proceso de la ejecución de las actividades desarrollando o empezando la clase con una canción de movimiento para dar la bienvenida a los niños, ¿no? Para que ellos puedan despabilarse o puedan estar mucho más atentos al proceso de la enseñanza. Es por eso que generalmente, ¿no? Si trabajamos en cuestión de actividades en nuestro ambiente de aprendizaje, tratar siempre de poder despertar el interés primero del niño para después asociar con la temática que vayamos a estructurar o que vayamos a desarrollar, ¿no? Ya después, posteriormente, desarrollamos el tema y tiene un tiempo respectivo. Entonces, ese tiempo también se maneja el proceso de la noción temporal que nosotros podemos estructurar. Luego, tenemos el proceso de las actividades que podemos desarrollar. Ahora decíamos que toda actividad o en todo transcurso de exploración o innovación o interpretación que el niño va relacionando de manera espontánea, también está inmerso el proceso de la adquisición de habilidades matemáticas, porque los niños pueden construir con bloques, pueden desarrollar un proceso de seriación, pueden empezar a hacer los primeros lineamientos que estábamos hablando el día de ayer con respecto a la constitución de formas, ¿no? Empiezan a hacer sus primeros lineamientos de dibujos o tener se podría decir, el conocimiento al aprestamiento del proceso de la escritura, ¿no? Entonces, ahí también vamos aplicando este proceso de asociación perceptiva. Ahora, descriptiva. Generalmente en el proceso de la noción temporal, ¿cómo es que ellos van describiendo, ¿no? Van identificando de el proceso del resto del día que va transcurriendo, ya sea mañana, tarde o noche. Ellos, por ejemplo, ya van asociando también sus procesos de horarios, ya sea procesos de horarios de sueño, ¿no? Que generalmente se va estimulando desde el bebé, ¿no? Generalmente los bebés duermen o despiertan cada 2 horas, duermen, comen, vuelven a dormir, ¿no? Entonces existe un proceso de horarios que ellos van desarrollando o van, se podría decir, adquiriendo. Y con el transcurso del tiempo, sus horarios de sueño, por ejemplo, ya son cambiantes, acorde también a la estimulación que se le vaya a dar. Pero si nosotros persistimos, por ejemplo, en el bebé, en los procesos de sueño, ya sea en la noche o en la tarde o durante el transcurso de la mañana, entonces también a él le va a poder ayudar a poder asociar de una mejor forma el proceso del control del sueño. Entonces ahí también estamos enseñando este proceso paulatino del reconocimiento de los tiempos o las secuencias de, se podría decir, de las horas respectivas que el niño va pasando o que va estructurando en su día a día.
¿no? Como decía en el video, generalmente estas representaciones temporales son las que desarrollamos día a día. Bueno, también nos hablaba de un aspecto muy importante que es cómo caracterizar el antes, el ahora y el después, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en el video nos asociaba o nos mostraba cómo es que nosotros podemos trabajar en estas actividades, ¿no? Asociaba el proceso, por ejemplo, de lavarse los dientes, qué es lo que hacemos primero, qué es lo que hacemos después y con qué culminamos desarrollando la actividad. Entonces, acá también hay una secuencia de pasos. Lo mismo pasa en el proceso de las matemáticas, ¿no? En el proceso de las matemáticas tiene una secuencia respectiva de las operaciones. Primero aprendemos a sumar, luego aprendemos a restar, a multiplicar, a dividir o a hacer operaciones, fracciones, quebrados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las primeras nociones básicas del proceso de aprendizaje del niño tienen que ver con esta se podría decir con esta exploración respectiva de las primeras operaciones básicas para después contemplar las subsiguientes que vayamos a desarrollar. Entonces, tanto en la noción temporal que habla, lo temporal viene del verbo tiempo y el tiempo, como decíamos, se maneja en horas, minutos y segundos que nosotros podemos estimular y desarrollar en el proceso de las actividades que vayamos a involucrar en los niños en nuestro ambiente de aprendizaje, ¿no? Entonces es necesario y fundamental poder estructurar y trabajar también con ellos. Y como les decía, esta asociación temporal no simplemente se trabaja con niños que ya tienen una noción, sino que las trabajamos desde que el niño empieza el proceso de etapa, ya sea prenatal como postnatal. Como yo trabajo, por ejemplo, la noción temporal en una etapa prenatal, hablándole al niño. Sabemos que dentro del vientre materno, él todavía no tiene el proceso de noción respectiva de cuándo es día, cuándo es tarde, cuándo es noche, porque está en una penubridad o en un lugar donde no existe luz respectiva, pero si nosotros le hablamos y le decimos, qué sé yo, hablarle y decirle que es el transcurso de la noche y que debe descansar, entonces él va a ir asociando el proceso mañana, el proceso tarde y el proceso noche. Entonces, en este proceso de la etapa prenatal, una etapa del proceso de la gestación, entonces también nosotros podemos hacer que este proceso de relación temporal se vaya eh, adquiriendo o se vaya aprestando o se desarrolle un preaprestamiento de información para que después en la etapa postnatal, que cuando el niño llega a nacer, ¿no? Como les decía, generalmente cuando el niño nace, ve la luz, empieza a llorar. ¿Por qué? Para él es algo nuevo, algo que nunca ha visto. Entonces, acá ya podemos ir asociando ciertas secuencias lógicas de los tiempos que van transcurriendo también, ¿no? Y ya ellos van a identificar el proceso del día y van identificando el proceso de noche. También podemos trabajar en la etapa postnatal, como les decía, en horarios respectivos para que también el bebé pueda dormir durante el transcurso de la noche, ¿no? O nos pueda dejar dormir. Son ciertos procesos de estimulación o ciertos ejercicios que se pueden ir realizando, pero mucho hace el proceso de noción temporal que nosotros estructuramos en ellos. Y al estructurar este tipo de nociones temporales va a hacer de que también los niños vayan aprestando mejor el proceso de los conocimientos cuando a ellos se les dé, por ejemplo, a conocer o se les presente de una manera mucho más exhaustiva el día, la tarde o la noche, o que ellos puedan identificar el antes, ahora y después, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿ya estamos? ¿El grupo, señoritas? Sí, Licen. Bueno, cuando ¿No nos gusten, puede presentar, Licen, las diapositivas, por favor? ya, un ratito, dame un minuto.
Bueno, cuando gusten empezamos grupo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeras. Vamos a explicar un nuevo tema que es sobre el núcleo de las relaciones lógico-matemáticas y cuantificación y sus categorías temporalidad y resolución de problemas. Mi persona, Jessica Aguilar Vargas y Juana Quispe Choque Rivero. La materia de iniciación de las matemáticas. Docente, licenciada Jenny Fernández. En la introducción. La introducción se refiere a los diferentes procesos de pensamiento que son de carácter lógico-matemático, a través donde las niñas y los niños intentan interpretar y explicarse el mundo en el que les rodea. También son procesos de desarrollo que son diferentes dimensiones de tiempo y espacio que interpretan las relaciones causales y aplicación de procedimientos en la resolución de problemas que se presentan en su vida cotidiana. Por ejemplo, en estas imágenes podemos ver que se maneja el lógico matemático. Por ejemplo, cuando un niño está pateando la pelota, tiene que calcular hacia el arco, ¿verdad? Y tiene que ver la distancia, como que la fuerza debe de tener, de patear para que pueda golear. En ahí se maneja el lógico matemático, donde él analiza y dice, ¿no? A ver qué distancia me queda para que yo pueda golear, que yo pueda patear. Y esto se realiza en nuestro ambiente social, ¿no? Y es donde se realiza día a día, o puede ser en un tiempo determinado también en nuestra vida cotidiana. Y eso es donde se maneja en las nociones del espacio y del tiempo también, ¿no? Y pasando al siguiente punto, por favor, Lice, es contemplando el punto de noción temporal. El niño durante su vida irá aprendiendo las nociones espaciales y nociones temporales que le servirán en el desarrollo de toda su vida diaria, ¿no? Como dijimos en el ejemplo anterior. También las nociones espaciales tienen que ver con la direccionalidad, aprender las habilidades para distinguir la derecha y la izquierda. Y como dijimos, ¿no? También se maneja en este ejemplo a la derecha, a la izquierda, o si es que dónde voy a patear la pelota, o a la derecha o a la izquierda. El niño ya lo va a razonar, ya lo va a pensar y va a tomar una decisión, ¿no? De cuál decisión tomar, si va a patear a la derecha o a la izquierda. Eso nos quiere decir. Y también los movimientos que son adelante, atrás o arriba, abajo. Y todos estos son los conceptos relacionados con la ubicación espacial para los niños. Las nociones temporales. En el niño se vinculan a lo largo que él vive, sus actividades escolares, sus juegos, sus actividades deportivas, los estudios. El niño va tomando poco a poco la conciencia del significado del tiempo, por decir ayer, hoy, mañana, pasado o a la otra semana, así, ¿no? Y también el día, la noche, todo eso, todo relacionado a lo que es el tiempo. Eso nos quiere decir. Y los niños van aprendiendo, bueno, no van a aprender ese mismo rato, ¿no? Sino que poco a poco, pasando los días, hasta que ellos tengan esa conciencia de que sean conscientes de que ya lo saben, ¿no? Puedan distinguir. Por ejemplo, algunos, yo he escuchado en mi centro de que hay un niño, ¿no? Que dice, mañana he ido al parque. O sea, él nos quiere decir que ayer ha ido al parque, pero él se confunde, ¿no? Y dice, mañana he ido al parque. Y ahí es donde nosotros les corregimos, ¿no? Ayer has debido ir al parque, pero no mañana, porque mañana recién va a llegar, ¿no ve? Y eso es lo que cuando los niños se confunden, ¿no? Y también, pasando al siguiente punto,
¿Cómo enseñar a los niños los conceptos espaciales? En estas actividades, para trabajar las nociones espaciales en preescolares e infantil, nos referimos en esta ocasión a los conceptos como detrás, de delante, de al lado, de abajo, arriba, de enfrente, adentro, de afuera. Y eso nosotros podemos enseñarles con diferentes actividades. Es donde los niños más prestan atención, que son más motivados y están más interesados, ¿no? Con ganas de aprender. Y nosotros es un método más didáctico, ¿no? De enseñarles estas nociones espaciales, para que ellos también no se aburran si es que nosotros les enseñamos así teóricamente, nomás se pueden aburrir, tampoco no pueden tomar atención de esto, ¿no? Y para estas actividades nosotros hemos puesto algunas, bueno, en sí 2 actividades que se relacionan al tema. Por decir, dentro de las actividades que hemos encontrado es encontrando a un compañero. Yo creo que ustedes alguna vez han jugado de la gallinita ciega, ¿no? Cuando se tapan una cinta los ojitos, ¿no ves? Y ahí les hacen la gallinita ciega, así dan una vueltita, ¿no? Varias vueltitas hasta que un poco se maree. Y ahí es donde les dice que tiene que encontrar a los niños, ¿no? Con sus manos nomás, sin ver. A los niños tienen que buscar, o ya el niño el que se ha tapado sus ojitos ya entonces va a ir a buscar a los demás niños. Puede ser que vaya a la derecha o a la izquierda, adelante, atrás, y así va a ir buscando, ¿no? Con sus manos. Ese es un juego, una actividad. Y también otro es que buscando el tesoro escondido. El tesoro escondido más práctico lo hacemos, por ejemplo, interesante también con un mapa. Un mapa puede ser que le indique, ¿no? Arriba, atrás, adelante, izquierda, derecha. Y el niño leyendo puede ir a buscar el tesoro. Paso por paso, si dice izquierda, va a ir 3 pasos a la izquierda, luego 3 pasos a la derecha, o saltando un paso adelante o atrás, y de esa forma el niño también va a ir aprendiendo, ¿no? Lo que es la izquierda, derecha y demás. Esas son las actividades que podemos explicar en esa parte, y que sean siempre y cuando divertidos, ¿no? Para los niños y no se estén aburriendo. Y más que todo, recordarles, corregirles siempre a los niños para que no se equivoquen, porque es fácil equivocarse para ellos, ¿no? Como dice, mañana voy a ir al parque, emocionados, ¿no? Ayer y todo eso. Bien divertidos son a veces los niños. Eso sería, Alice, va a continuar mi compañero. La otra hoja es, dice, el otro. Ya. Bueno, yo voy a continuar con la exposición del tema de aquí, que es la percepción temporal. La percepción temporal es el hito en la maduración infantil, producido cuando se pasa de la concepción inconsciente al tiempo de su gestión consciente. Aquí es donde aparece, ¿no? Lo que hacen bien, lo que hacen mal, el decirles no hagas, hace esto, darles órdenes. Este nivel de representación mental permite al niño ubicar los sucesos en el pasado o en su futuro y le proporciona un horizonte temporal, maduración de la percepción temporal. Aquí tenemos unas evaluaciones de la percepción. Antes de los 3 años de edad, el espacio y el tiempo le resultan al niño subjetivos. Las nociones sobre su duración o su secuenciación. Aquí tenemos 6 puntos. El primero sería, cumplimos los 3 años, el niño gana objetividad, discrimina
periodos, es ahí donde se pone egocéntricos, orgullosos, así. Pero son temporales y su ubicación es un espacio concreto. El 2, con 4 años, el niño reconoce el día y la noche. Ahí es donde otros ya pueden hablar igual, pronunciar varias palabras y correctamente, donde también se les puede grabar canciones, así donde les enseñas de los niños, como la vaca Lola, el pollito Pío, y ellos se lo pueden grabar. 3, con 5 años de edad, el niño reconoce la fase del día en la que se encuentra. Solo posee nociones sobre el espacio sin una idea específica sobre él. Ahí ya puede darse cuenta qué día es hoy. Digamos, le preguntamos y nos dice miércoles, martes, jueves, y ya se da cuenta. El domingo, así, ¿no? Se ubica ya de los días de la semana. El 4, con 6 años de edad, el pequeño es consciente del día de la misma semana. 5, con 7 años ya distingue cuál es el mes del año en curso. 6, antes de los 12 años podrá reconocer y gestionar periodos de tiempo de unos 20 minutos de duración. Ya se ubica más mejor en esta edad. Siguiente, Lice, por favor. Lice, siguiente. Estructuración espacio-temporal. La estructuración del espacio y el tiempo consiste en la toma de conciencia por parte del niño de sus movimientos coordinados en un marco espacial en un tiempo determinado. Esta fase requiere, mediante la experiencia, superar dos fases previas. La primera es percepción del propio cuerpo y sus movimientos, donde ya tienen que poder dominar sus movimientos y ubicarse más ya donde están arriba, abajo, ¿no? Como dice la noción temporal. Adquisición de la orientación en el espacio y el tiempo. Gracias a la estructuración espacio-temporal, los pequeños pueden ajustar las velocidades de sus movimientos o realizar secuencias con determinados ritmos. Esta nueva toma de conciencia más sofisticada implica un incremento de la complejidad del pensamiento del niño. La estructuración se estratifica en 2 niveles, las cuales son la experiencia vivida, que conduce a la orientación de los niños dentro del espacio y el tiempo por el medio de la motricidad, y la otra sería la estructuración del espacio y el tiempo mediante los datos mentales que le proporciona al pequeño de toda su experiencia, ¿no? De su diario vivir, todo lo que hace. Eso. Para conseguir esta gestión de las vivencias, el niño necesita haber desarrollado su inteligencia analítica. Por otro lado, existe retroalimentación. La inteligencia se educa mejor gracias al concurso de la estructuración. Es donde es un fenómeno repentino y su maduración cubre las siguientes fases, donde el niño ya se da cuenta. El niño adquiere una base de su estructuración, asimila que su acción se relacione con conceptos tales como la duración o la velocidad. El niño asimila que el tiempo existe en el presente, el pasado y el futuro, y descubre la comunidad o la secuencia de acciones. Ahí es donde ya puede decir también la hora, las horas exactas, ya se da cuenta de los días, semanas, todo ya bien claro. El niño aprende a gestionar en forma progresiva sus movimientos en un entorno espacio-temporal. En otras palabras, aprende que las acciones tienen una cadencia determinada y es capaz de velar un ritmo. El 4, representación mental. El niño puede representar o planificar los movimientos en su mente sin necesidad de ejecutarlos. Es consciente de cuál sería su duración y su ubicación en el espacio. Otro, Lice. Aquí ahora por último tenemos el objetivo general. Esto nos quiere decir que proponen para desarrollar el proceso educativo a este respectivo. Es el de potenciar la capacidad del niño o la niña de interpretar y explicarse la realidad, establecimiento, relaciones lógico, matemáticas y casualidad.
cuantificando y resolviendo diferentes problemas en que éstas se aplican. Por ello, para un educador o un profesor o el que enseña, nos basta conocer estos aprendizajes y su importancia, sino que al movimiento en que toma decisiones sobre la enseñanza de las matemáticas, a poder hacerles dar cuenta a los niños y a ayudarles a estimularles. Es Lice. Muy bien, gracias. Gracias, grupo, por la explicación respectiva. ¿Alguna pregunta, consulta o duda quizás? Para la primera compañera, Lice. Adelante, Pau. ¿Cuál es tu pregunta? A ver, ¿cómo ella como futura maestra hiciera diferenciar, digamos, a un niño la mano, digamos, o el lado izquierdo y el lado derecho? Jessica. Dice, no, no le he escuchado bien su pregunta. Ya. ¿Cómo tú, como futura maestra parvularia, cómo hicieras diferenciar a tu niño el lado izquierdo y el lado derecho? Em, bueno, hay muchos casos que, por ejemplo, yo he visto que en mi centro algunos niños, bueno, no algunos, pocos en realidad, que, que escriben con el lado izquierdo, no con su mano derecha. Están más acostumbrados, al parecer, con su mano izquierda. Y hay a veces que nosotras, las educadoras, que les decimos que pueden escribir con su mano derecha. Bueno, una forma de acostumbrarles, ¿no? Pero, pero dicen, ¿no? Hay un dicho de que los que escriben con la mano izquierda son más inteligentes que con los que escriben con la mano derecha, o si escriben con las dos manos. Mm, por mi parte, como educadora, yo no puedo decidir con qué mano puede escribir o escribir, ¿no? El niño. Yo creo que estaría bien con sus dos manos y todo eso. Eso sería, Lisa. No, pero yo te digo, no te estoy diciendo con qué mano va a escribir o le podría hacer escribir. Obvio que nosotras no podemos decirles con qué mano van a escribir, ¿verdad? Porque hay que escriben con la mano derecha y con la izquierda, pero ¿qué actividad utilizarías para que él pueda diferenciarte, digo, la mano derecha y la mano izquierda? En esa parte de las actividades, por ejemplo, se les pone, ¿no ve? Una cintita ya, digamos, de color azul a su mano derecha y de color rojo a su mano izquierda, lo más común de las actividades. Y si, digamos, ya, en esa actividad vamos a realizar, por ejemplo, buscando el tesoro. Dice que vamos a ir 3 pasos a la mano derecha donde está la cinta azul, digamos. Y actividades que estén relacionadas más que todo a eso, ¿no? Para poder acostumbrar más a los niños y todo eso. Eso todavía ya está bien, sí, buena idea, porque las profesoras acostumbramos, ¿no? A, digamos, a la mano derechita ponerle un guatito azul y a la izquierda un rojo para que diferencien, ¿no? Cuando, digamos, tengamos alguna actividad y decirles, en la mano derecha alcen su lápiz, digamos, ya, entonces ellos ya van a empezar
a diferenciar, ¿no? Qué manito es, qué lado es derecho y el izquierdo. Lo mismo con los pies, no siempre con las manos. Se puede realizar eso. En el deporte también. Hay otros que son zurdos y patean con su pie izquierdo y no con el derecho. Esa era nomás mi pregunta, Liz. Ok, gracias, Pau. Aparte de Paola, ¿alguien que quiera preguntar quizás? Despejen sus dudas. Viviana. Bueno, tal vez aportando un poco a lo que decía mi compañera, para poder ver y ver la lateralidad de los pequeños que corresponde. Bueno, nosotros como educadoras tenemos que aprender a tratar de manejar, ser ambidiestras en algunos momentos, ¿no? Porque el lado predominante del niño, bueno, se puede ver de varias formas, inclusive haciéndole patear la pelota, lanzándole objetos para ver con qué mano agarra, ¿no? Y una vez que ya ellos ya agarran su lado predominante, tenemos que apoyarles nomás, ¿no? Para poder seguir su desarrollo. Exacto, exacto. Bueno, ¿no? En este proceso, por ejemplo, del desarrollo del manejo respectivo de su lateralidad, como decía Viviana, muchas veces, al menos cuando yo trabajaba con la población infantil, tenía niños que escribían con la derecha, pero jugaban fútbol con ambos pies, o sea, tanto izquierda y derecha, ¿no? Entonces, a veces muchos de los niños pueden desarrollar este tipo de potencialidades o este tipo de habilidades, pero es acorde, digamos, al proceso de cómo ellos se van adaptando al proceso del ambiente, ¿no? O cómo ellos se van adaptando a ese proceso evolutivo por el cual van pasando, ¿no? Cuando ellos ya empiezan a tomar ese lado de lateralidad en el proceso de la escritura, ya sea mano izquierda o mano derecha, ¿no? Como decía Jessica, es una buena alternativa que nosotros fomentemos a los niños, por ejemplo, el colocarles algunas cintas de diferentes colores en ambas manos. O podríamos trabajar primero con una mano y después con otra. Y también podría ser con el proceso de los pies, ¿no? ¿Esto para qué? Para que el niño tenga un recordatorio respectivo de que el color rojo o el color azul es mano izquierda y mano derecha es color verde o amarillo, ¿no? Dependiendo cuál podríamos nosotros trabajar y estructurar. También en este proceso, por ejemplo, de la lateralidad, nosotros podemos trabajar con dinámicas, ¿no? ¿Qué tipo de dinámicas lo podemos hacer? Por ejemplo, el hecho de hacerles agarrar un objeto y decirles a la izquierda, a la derecha, ¿no? Entonces aquí también podemos trabajar las asociaciones de arriba, abajo, ¿no? Al centro, ¿no? Entonces, y de esa manera el niño va a ir asociando también de una mejor forma. Creo que también incluso este proceso de estimulación muchas veces, a veces como el proceso mental es, o el proceso lógico es un proceso receptivo de información bastante rápida que la almacenamos, pero muchas veces siendo adultas, a veces cuando nos dicen giren a la izquierda y nosotros estamos girando a la derecha, ¿no? Nos pasa, pero eso no significa que nosotros no hayamos aprendido bien o no tengamos la certeza respectiva de nuestro proceso de la lateralidad, solo que muchas veces el proceso de desconcentración de la actividad puede hacer que nos confundamos nosotras mismas en el ejercicio respectivo. O en algunos casos, por ejemplo, el nerviosismo hace de que te juegue una mala pasada y el proceso cognitivo de información, ¿no? Sabes qué es izquierda y qué es derecha y cuando te dicen izquierda y derecha, no sabes ir a la izquierda o vas a tus dos derechas o vas a tus dos izquierdas, ¿no? Entonces suele pasar. Son situaciones en las que
Nosotras, como les decía, el proceso de estimulación o el proceso cognitivo que nosotros vayamos trabajando a través de actividades dinámicas o proporcionarles herramientas o metodologías es de manera paulatina. O sea, es decir, que a medida que pasan los días, nosotros también tenemos que seguir practicando estas habilidades, seguir estructurando estas herramientas respectivas, porque también a nosotras como educadoras nos ayuda a una mejor asociación en el proceso de enseñanza, pero al mismo tiempo también nos ayuda a poder a prestar mejor el proceso de información. Yo sé que hay muchas de las actividades que ahora con el proceso o medio tecnológico nosotros lo podemos descargar. Entonces pueden ser actividades interactivas, actividades participativas, socializativas, en grupos, herramientas, medios, tantas cosas que se pueden encontrar en internet que tal vez en algunos años atrás no se podía desarrollar de una manera mucho más interactiva porque conocíamos algunas de las canciones, pero ahora con el mundo del internet podemos asociar una infinidad de canciones que podemos llegar a trabajar también con los niños. Y eso también es un material fundamental para que nosotros podamos estructurar y podamos trabajar de una mejor forma esta adquisición, ¿no? De la noción temporal, que como verán ustedes, que no simplemente es mañana, tarde, noche, sino también es la secuencia de actividades que nosotros estructuramos y las relacionamos con el proceso lógico de información que recepcionamos, pero también con el proceso de secuenciación que podemos trabajar e identificar, ¿no? Bueno, antes de poder empezar a desarrollar las actividades que tiene el grupo, vamos a responder a las siguientes preguntas, ¿ya? Entonces, quiero que cada una de ustedes vaya anotando respectivamente las preguntas que vamos a asociar con este proceso de la noción espacial y temporal. Bien, entonces vamos a ir respondiendo. Todos están con sus lapiceros para poder apuntar, ¿sí? Bien, anotamos la primera pregunta. ¿Con qué frecuencia tomo siestas durante el día? ¿Con qué frecuencia tomo siestas durante el día y por qué? ¿Todas apuntaron? Perdón, dice, ¿qué dijo? ¿Con qué ¿Puedes frecuencia? volver a repetir? ¿Con qué frecuencia tomo siestas durante el día y por qué? ¿Con qué frecuencia tomo siestas durante el día y por qué? Pregunta número 2. ¿En qué horarios de la semana? ¿En qué horarios de la semana suelo desayunar? ¿En qué horarios de la semana suelo desayunar?
Nuevamente repetimos. La pregunta número 1 dice, ¿con qué frecuencia tomo siestas durante el día? ¿Y por qué? Pregunta número 2, ¿en qué horarios de la semana suelo desayunar? Pregunta número 3, ¿cuántas horas considero que es mi rutina para dormir en el transcurso de la noche? ¿Cuántas horas considero que es mi rutina para dormir en el transcurso de la noche? ¿Y por qué? Nuevamente, ¿cuántas horas considero que es mi rutina para dormir en el transcurso de la noche? ¿Y por qué? Número 4. Describa el orden de la secuencia de las actividades que desarrollo durante el día. Describo el orden de la secuencia de actividades que desarrollo durante el día. Describa el orden de la secuencia de actividades que desarrollo durante el día. Y pregunta número 5. ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuáles son los horarios respectivos? ¿Cuáles son los horarios respectivos que considero para estudiar para una evaluación? ¿Cuáles son los horarios respectivos que considero para estudiar para una evaluación? Nuevamente, ¿cuáles son los horarios respectivos que considero para estudiar para una evaluación? En la pregunta número 2 vamos a argumentar alguito, ¿ya? ¿En qué horarios de la semana suelo desayunar, almorzar y cenar? ¿Ya? Tres aspectos. ¿En qué horarios generalmente desayunamos? ¿En qué horarios almorzamos? ¿Y en qué horarios cenamos? ¿Ya? Se los voy a escribir también acá en la reunión de Zoom por medio del chat para que vayan localizando si se quedaron o en alguna pregunta respectiva. Ya lo vamos a ir escribiendo. Eso, por favor, necesito que la vayan respondiendo.
Solo son 5 preguntas por si acaso. Lice, ¿me puedes repetir el 5, por favor? ¿Cuáles son los horarios respectivos que considero para estudiar para una evaluación? A medida que vayan realizando, nos vamos a dar unos 15 minutos para que terminemos de poder responder, por favor. Y después vamos a hacer una pequeña socialización y les voy a dejar trabajando la actividad que el grupo tiene preparada, ¿ya? Bueno, ya les he pasado las 5 preguntas respectivas. Vayan desarrollándolo. No son preguntas demasiado extensas. Son en algunas que tal vez tenemos que describir el por qué, pero ya las demás son preguntas recortitas.
Bueno, pues entonces empezamos con el proceso de la socialización, que son preguntas súper sencillas y fáciles de responder, ¿ya? Entonces, a ver. Eva. Eva. Aquí dice, Ayúdanos con la primera pregunta que dice, ¿con qué frecuencia tomo siestas durante el día y por qué? ¿qué frecuencia? Cuando estoy ¿Tomas cansada. con qué frecuencia? Perdón. 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿por qué? Dicen, sí, yo descanso cuando sí estoy cansada. Después, no, la mayoría de las veces no, porque ahora estoy bien ajetreada, estresada. No tengo descanso. Bueno, está bien. Gracias, Eva. A ver. Silvia. Con la misma pregunta. Sí, Lice. Con la primera pregunta. ¿Con qué frecuencia tomo siestas durante el día y por qué? Bueno, yo generalmente después de la comida del mediodía, porque llego de mi trabajo, esto es casi 3 veces a la semana, porque llego cansada del trabajo. Ya, ¿por qué? Por tu cansancio, simplemente por eso. ¿Sí? Sí, ¿O porque es una rutina que tú has creado? bueno, es una rutina que he creado desde que he entrado a trabajar en una escuelita de auxiliar, porque es estresante. Bueno, te estresas con los niños. Ya, perfecto. Bueno, en esta pregunta les quiero preguntar con qué frecuencia generalmente uno duerme durante el transcurso del día. Muchas veces nuestras frecuencias de sueño no simplemente pueden ser después de almorzar, a veces el simple hecho de mirar una película durante el transcurso del día nos da agotamiento y no terminamos de ver la película, ¿verdad? Automáticamente nuestros ojitos nos ganan y terminamos dormidas, ya sea durante el transcurso del día o durante el transcurso de la tarde, dependiendo, ¿no? Si estamos en cuestión de actividades, creo que no nos dormimos, ¿verdad? Si estamos en nuestro ambiente de aprendizaje es mucho más complicado de poder dormir. Este proceso de las siestas, nosotros también debemos estimular en los niños con la intencionalidad de que, bueno, generalmente en el proceso o el desarrollo evolutivo del niño, se decía en un video que estábamos viendo, el cerebro está en constante crecimiento. Entonces, como el cerebro está en constante crecimiento y hace que asocie todo el proceso cognitivo de información, entonces el cerebro también necesita descansar. Y este proceso de siestas a nosotros nos va a ayudar también a poder descansar y despejar la mente, ya sea del estrés, del cansancio o de las actividades que cotidianamente desarrollamos. Entonces, no es que esté mal que durmamos durante el transcurso del día ciertos horarios paulatinos. Otra cosa ya sería es que nos las pasemos todo el día durmiendo, ¿ya? Entonces eso ya involucra otro tipo de aspectos, se podría decir aspectos de salud que no están acordes al proceso de nuestra asociación como personas, ¿no? Vamos a proseguir con la siguiente pregunta. Dice, ¿en qué horarios de la semana suelo desayunar, almorzar y cenar? A ver, Giovanna, ¿nos podrías ayudar con esa pregunta? ¿En qué horarios de la semana, Giovanna? Sí, Lisa. Ayúdanos con la segunda pregunta. La pregunta
¿En qué horarios de la semana tomo mi desayuno, almuerzo y cena? Generalmente. Bueno, en toda la semana, le dicen de lunes a viernes. Yo desayuno de 8 a de 7 a 8. Ya. El horario del Y almuerzo. mi almuerzo es de todo 1 y mi cena sería de 7 a 7. Perdón, no logré escuchar bien la cena. Si no los podrías repetir, por favor. Bueno, creo que no estamos con un buen proceso de señal. Yo logré escuchar el proceso de desayuno que nos decía Giovanna de 7 a 8, almorzaba de 12 a 1 y la cena no logré escuchar bien, si es de 7 en el horario de nuestras clases. Bueno, a ver. Viviana, ayúdanos también con esta pregunta que dice, ¿en qué horarios de la semana tomo mi desayuno, almuerzo y cena? Perdón, estaba con mi micrófono apagado. Bueno, mayormente desayuno a las 6:30 de la mañana porque a las 7 ya entro a trabajar. Almuerzo a la 1 porque a las 12 ya comienzo a cocinar. Y ceno, la cena a veces me varía porque a veces a las 8:30, cuando mi ratona tengo hambre, entonces tengo que darle a la par, digamos, ir picando. Esa sería mi rutina de almuerzo, desayuno y cena, más o menos. Ya, muy bien, gracias, Viviana. En cuestión temporal, acá también estamos aplicando el proceso de la cuestión temporal. Es importante que nosotras también estructuremos ciertas rutinas paulatinas en nuestros procesos de comida, ¿ya? ¿Por qué será importante establecer estas rutinas? Para que así también estemos enérgicas durante el transcurso del día para poder rendir potencialmente. Muchas dirán, yo no desayuno, o tal vez hay algunas que no desayunan. Entonces, sabemos muy bien que el proceso del desayuno es muy primordial e importante, ¿no? Como hablábamos del proceso antes, ahora y después. Entonces, para poderles enseñar a los niños, también podemos trabajar con esta actividad, es decir, lo primero que hacemos es desayunar, después almorzamos y posteriormente cenamos. O en algunos casos, los niños son 5 comidas respectivas, ¿no? Desayuna, su merienda, almuerzo, su merienda de la tarde y su cenita que sería en el transcurso de la noche, ¿no? Entonces, acorde a eso también estimulamos o desarrollamos este proceso de la noción temporal en cuestión de secuencia de comidas. Y como les decía, es necesario crearnos también rutinas respectivas. ¿Para qué? Para que el proceso alimentario del niño también sea un uso secuencial respectivo y el que tenga esa visión temporalizada de decir, no, ya es hora de poder desayunar, almorzar o cenar, porque ellos mismos ya tienen sus horarios fijados o sus variables en cuestión de horarios correspondientes, ¿no? Bueno, continuamos con la tercera pregunta. A ver, Sonia. ¿Cuántas horas considero que es mi rutina para dormir en el transcurso de la noche y por qué, Sonia? Dice es que debemos dormir 8 horas, pero yo la verdad no duermo 8 horas, ¿no? Porque duermo como 6 horas, hay veces 5 horas. Como trabajo y a veces no me alcanza hasta que haga mis tareas y las demás cosas. Me levanto temprano, tengo que cocinar comida y dejo cocinado para mi hija, entonces la hora no me alcanza, ¿no? Ya, muy bien, gracias, Sonia. A ver, Paola. ¿Cuántas horas duermes durante el transcurso de la noche, Paola? La verdad, a ver,
Para mí son 8 horas, Lisa. 8. A eso yo le acostumbro a mi cuerpo, porque después es mal acostumbrarse. ¿Duermes las 8 horas respectivas sí o sí? Sí, sí, porque Ya. mi marido sale a trabajar temprano. Ok, muy bien. No, muchos podemos tener una rutina respectiva de considerar las 8 horas. Generalmente se considera médicamente, ¿no? Se considera y psicológicamente se considera descansar 8 horas para que así al despertarnos nuestro cuerpo esté más, se podría decir con más pilas, con más energía respectiva con respecto al descanso. Muchas veces, ¿no? Por el hecho de tal vez ver una serie, una película, qué sé yo, nos quedamos hasta las 2, 3 de la mañana y dormimos como 2 o 3 horitas. ¿Y qué pasa? ¿No? Y tenemos clases, nos sentimos más cansadas o vamos a nuestro trabajo con un agotamiento físico porque nos hemos, eh, se podría decir, hemos roto la rutina respectiva de poder dormir y es por eso que durante el transcurso de la tarde nos da sueño. En el proceso del estudio a veces tiendes a amanecer, no es que no, pero siempre el cuerpo empieza un proceso de agotamiento y eso hace de que también con el transcurso del tiempo paguemos todo el proceso de las consecuencias respectivas, ¿no? Entonces es necesario también en los niños generar este proceso de rutinas para que ellos tengan un mejor control respectivo, ¿no? De considerar, al menos los niños tienen que dormir de 10 a 12 horas respectivas, ¿no? Y estas 12 horas las podemos distribuir en cuestión de días acorde a las edades. No estoy diciendo que eh, los bebés, por ejemplo, duermen más horas todavía, pero ya los niños de 3 a los 6 años tienen ciertas rutinas, pero generalmente es bueno poderlas mantener y establecer, ¿no? Entre 10 a 12 horas respectivas para que ellos también, como están en una etapa de crecimiento, también el proceso del desarrollo corporal necesita de este proceso de descanso. Bueno, pasamos a la pregunta número 4. Eusebia, ¿nos podrías ayudar? Dice, describe el orden de la secuencia de actividades que desarrollo durante el día. ¿Cuál es tu secuencia de actividades que desarrollas, Eusebia? Bueno, primeramente, cuando mis actividades del día comienzan a las 6 de la mañana. Me levanto, lo primero que es asearme, después salgo y ya sería comer, como vivo en mi trabajo, entonces entrar recto al trabajo sería preparar el desayuno, preparar, limpiar lo que son los patios, lo que tengo que limpiar, después entrar a desayunar y empezar a limpiar lo que tengo que limpiar, ¿no? Lo que es ya como a las 11 empiezo lo que sería preparar el almuerzo. Después de almorzar, limpiar también las cosas que hemos desordenado y seguir limpiando hasta preparar lo que sería como a las 5:30, que ya empiezo a poner lo que es para que el té, los termos, llenar con agua y pues a las 6:45 y empezar las clases, ¿no? Las clases que terminan, tengo que estudiar o repasar la clase que hemos dado. Esa sería toda mi rutina, Lisa. Wow, demasiado trabajo. Excelente, gracias. Gracias, Eusebia, por el proceso de tu rutina. A ver, Noemí, ¿nos podrías ayudar también con esta pregunta? ¿Cuál es tu rutina del día a día, Noemí? Bueno, Lisa, yo me levanto a las 6:30. Empiezo igual, ¿no? Con el aseo, desayuno. Voy lo que es el trabajo que es todo el día. De ahí depende a veces cuando hay alguna actividad de emergencia. Estoy hasta las 5:30, 6. Me bajo a la ciudad. Me retorno a mi casa. Paso a las clases. Y después de las clases igual realizo lo que son las tareas. Alguna otra actividad igual. Y después me pongo a dormir. Perfecto, ¿no? Este proceso secuencial de actividades también requieren de ciertos procesos de nociones temporales que nosotros manejamos,
¿no? En cuestión a los tiempos que nos conllevan poder desarrollar una que otra actividad. Entonces, generalmente cuando tenemos una rutina respectiva, siempre estamos estableciendo este proceso de rutinas. Desayunar, alistarnos, ir a trabajar. En nuestro trabajo tenemos diferentes procesos de rutinas también en cuestión de las actividades, ya sea en un centro infantil o en alguna que otra actividad respectiva. Entonces ya tenemos un proceso cronológico y ahí vemos el horario del tiempo, vemos el horario del orden, vemos el horario de las actividades que vamos desarrollando o vamos estableciendo día a día, ¿no? Bien, vamos a terminar con la última pregunta. Lisbeth, ¿nos podrías ayudar? ¿Cuáles son los horarios respectivos que considero para poder estudiar para una evaluación? ¿Cuáles son los De horarios mí, respectivos? ya. Bueno, si es de mí, yo Sí. solo estudio en la noche. En la noche, en el horario después que termina la clase, o tengo que tomar sí o sí algún apunte y para repasar nomás, porque después en el día ya no tengo tiempo. El trabajo todo el día, llego, paso clases y en ese horario nomás, de la noche nomás, es mi rutina de estudiar, porque en otro horario no tengo tiempo de estudiar. Pero si fuera más antes, sí, en la mañana, en la tarde estudio. Ya, perfecto. Gracias, Lisbeth. Janet, ¿en qué horarios tú logras poder estudiar para un parcial? ¿O qué horarios ves que es alternativo? Por la madrugada. Así nadie me molesta. Ya, perfecto. Bueno, en cuestiones de horarios de estudio, podemos escoger el proceso de las madrugadas. Ayuda mucho, aunque no crean, porque nuestra mente despierta y está despejada, ¿no? Y al poder estar despejada, hace de que asocie mejor el proceso de información. Pero también durante el transcurso del día se puede desarrollar dependiendo del proceso del tiempo que tengamos, ya sea en la tarde o en el caso de la noche. Muchas veces el proceso de la noche casi no es muy favorable por el hecho de que como hemos desarrollado nuestras actividades cotidianas durante el transcurso del día, estamos cansadas y al ir leyendo o al ir estudiando o memorizando, a veces decimos, ay, no me entra, no sé, repito y repito y no pasa nada. Es porque nuestra mente está cansada. Entonces, el proceso cognitivo y receptivo de información no va a lograr reaccionar ante el cansancio que llegamos a sentir, ¿no? Y eso hace de que el proceso de información no se asocie de una mejor forma. Entonces, hacemos un desgaste más al proceso mental. Claro que tal vez algunas veces podemos recepcionar algo de información, pero no siempre cabalmente como nosotros quisiéramos desarrollarlo, ¿no? Bueno, pues entonces con esta actividad quería cerrar este bloque de la videoconferencia. Es interesante que nosotras también al momento de poder trabajar con los niños en algunas actividades, les ayudemos también a ellos a asociar los tiempos respectivos para que ellos también vayan teniendo un conocimiento respectivo de esta noción temporal y el manejo, se podría decir, en manejo imparcial de los tiempos correspondientes que les conlleva a ellos el poder localizar y focalizar y observar el proceso de exploración de las actividades que van desarrollando o van diagnosticando de una mejor forma, ¿no? Bueno, pues señoritas, entonces con esto vamos a cerrar la brecha de nuestra videoconferencia y vamos a dar paso al desarrollo de las actividades que tiene preparada el grupo para que después me los vayan subiendo al grupo del CLAR. Gracias por estar presentes. Nos vemos el día lunes. Vayan desarrollando su actividad.